En el libro de William Bramley, Los dioses del Edén, hay un capítulo muy interesante que trata sobre la extraña conexión entre la peste negra o muerte negra que asoló Europa en la Edad Media y la gran cantidad de avistamientos de ovnis y fenómenos extraños e incluso humanoides que sospechosamente aparecían antes de cada brote epidémico. Además, todo esto lo dejaron reflejado en libros de historia. Es sospechoso también la conexión de los antiguos dioses con las plagas que acababan con una gran parte de la población humana. Después de investigar te das cuenta de que todo está relacionado y Bramley se dio cuenta de esta conexión. El capítulo dice lo siguiente: aún persiste el enigma del mal provocado por la muerte negra. En efecto, muchos de los brotes ocurrieron en regiones despobladas durante el clima caluroso del verano. No todos los brotes de la peste bubónica estuvieron precedidos de invasión anormal de roedores infectados. Es más, solo una minoría de casos parecía tener relación con el incremento de la presencia de animales. El más grande acertijo en relación a la muerte negra es aquel cuando nos preguntamos cómo es posible contagiar poblaciones enteras aisladas y sin contacto con áreas anteriormente infectadas. Las epidemias tendían a desaparecer abruptamente. Para resolver esos acertijos, un historiador normalmente buscaría el registro de los años de la peste para ver lo que la gente estaba informando al respecto. Cuando lo hace así, encuentra historias tan alucinantes e increíbles que posiblemente las rechaza considerándolas fantasías y supersticiones de mentes altamente asustadizas. Una gran cantidad de gente por toda Europa y otras regiones del mundo que fueron tocadas por la peste informaban que los brotes eran ocasionados por una niebla de olor nauseabundo. Esa niebla llegaba con frecuencia después de la aparición de extrañas luces brillantes en el cielo. Los historiadores se dieron cuenta rápidamente que la niebla y las luces brillantes eran reportadas con mucha regularidad y en muchas más localidades de las que se señalaban como infectadas por roedores. Los años de la peste eran, de hecho, periodos de una fuerte actividad ovni. Entonces, ¿qué era esa niebla misteriosa? Hay otra forma muy importante mediante la cual puede ser transmitida una peste, por medio de armas bacteriológicas. Actualmente los Estados Unidos y Rusia poseen almacenes repletos de armas biológicas que contienen peste bubónica y otras plagas epidémicas. Los gérmenes se mantienen vivos en proyectiles que rocían el aire con la peste en forma de niebla espesa artificial frecuentemente visible. Cualquiera que inhale aire contaminado con la niebla contrae la enfermedad. Hay armas biológicas en suficiente cantidad en el mundo actual como para barrer una buena porción de la humanidad. Los informes sobre la idéntica niebla inductora de la enfermedad en los años de la peste sugieren fuertemente que la muerte negra fue causada por guerra bacteriológica. Echemos un vistazo a los informes que nos conducen a esa conclusión. Al primer brote de la peste en Europa siguió una serie de acontecimientos extraños. Entre los años 1298 y 1314 fueron vistos sobre Europa 7 grandes cometas, uno de los cuales fue de una oscuridad impresionante. Un año antes del primer brote de la peste en el continente europeo, se informó de una columna de fuego divisada sobre el Palacio del Papa en Aviñón, en Francia. Al principio del año fue observada una bola de fuego sobre París y, según se dice, esta permaneció visible a los observadores por algún tiempo. Para la gente de Europa, esas visiones presagiaban la aparición de la peste y, en efecto, así sucedía. Es cierto que algunos de los cometas anunciados eran eso, cometas. Otros también pueden haber sido pequeños meteoros o bolas de fuego, grandes meteoros brillantes. En siglos pasados la gente en general era mucho más supersticiosa que en la actualidad, y los tan naturales meteoros y fenómenos similares ordinarios frecuentemente eran reportados como precursores de futuros desastres, aunque no tuvieran ninguna relación con acontecimientos de la vida real. Por otra parte, es importante destacar que casi todos los objetos extraños observados en el cielo eran considerados cometas.
Un buen ejemplo se encuentra en el famoso libro editado en 1557, Una cronología de prodigios y portentos de Conrad Lycosthenes. En la página 494 leemos sobre un cometa observado en el año 1479. Dice lo siguiente: un cometa fue visto en Arabia con la forma de un rayo de madera puntiagudo. La ilustración que lo acompaña estuvo basada en descripciones de testigos oculares. Señala lo que claramente parece ser la mitad frontal de un cohete metido en algunas nubes. El objeto descrito parece poseer muchas ventanillas. Hoy en día llamaríamos a ese objeto un ovni y no un cometa. Esto nos conduce a preguntarnos cuántos de los muchos antiguos cometas no eran realmente similares a objetos en forma de cohete. Cuando confrontamos un antiguo reporte de un cometa, en realidad no sabemos con qué clase de cosa estamos tratando, a menos que se cuente con una descripción completa. Un reporte de un repentino incremento del fenómeno celeste cometa o similares puede de hecho significar un incremento de la actividad ovni. La conexión entre el extraño fenómeno aéreo y la muerte negra fue inmediatamente establecido cuando ocurrió el primer brote de la peste en Asia, como lo narra el historiador de la siguiente manera. Las primeras informaciones sobre la peste llegaron del este. Ellas eran confusas, exageradas, temibles, cuando informan desde este cuarto del mundo en muchas descripciones de tempestades y terremotos, de meteoros y de cometas arrastrando gases nocivos que matan los árboles y destruyen la fertilidad de la tierra. El pasaje anterior indica que los extraños objetos voladores estaban haciendo mucho más que esparcir enfermedades. Estaban aparentemente rociando desfoliantes químicos o biológicos desde el aire. El párrafo anterior repite lo de las antiguas tabletas mesopotámicas, las cuales describen cómo los antiguos dioses custodios desforestaban el paisaje. Muchas de las pérdidas humanas durante la muerte negra puede haber sido causada por tales desforestaciones. La conexión entre los fenómenos aéreos y la peste habían comenzado siglos antes de la muerte negra. Otra fuente habla acerca de una gran peste que había brotado en el año 1117, casi 200 años antes de la muerte negra. La peste también fue precedida por un extraño fenómeno celeste. En el año de 1117, en enero, pasó un cometa como un ejército encendido desde el norte hasta el oriente. La luna estaba cubierta por una nube de color azul rojiza, como en un eclipse. Un año más tarde apareció una luz más brillante que el sol. Esto fue seguido de un gran frío, de hambre y de peste, de la cual se dijo que había ocasionado la muerte en 1/3 de la humanidad. Una vez que la muerte negra medieval hubo comenzado, los fenómenos aéreos dignos de mención continuaron acompañando a las terribles epidemias. Informes de muchos de esos fenómenos fueron reunidos por Johannes Knoll y publicados en su libro La muerte negra, una crónica de la peste. De acuerdo al señor Knoll, por lo menos 26 cometas fueron reportados entre 1500 y 1543. 15 o 16 fueron vistos entre el 1556 y 1597. En el año 1618 fueron observados 8 o 9. El señor Knoll pone énfasis en la conexión que la gente percibía entre los cometas y las subsecuentes epidemias. En el año 1606 fue visto un cometa, después de lo cual atravesó el mundo una peste general. En 1582 un cometa trajo una peste tan violenta sobre Majo, Praga, Turingia y Holanda y otros lugares que solo en Turingia arrasó con 37.000 personas y en Holanda con 46.415. De Viena, Austria, obtuvimos la siguiente descripción de un suceso acaecido en el año 1568. Aquí vemos la conexión entre un brote de peste y un objeto descrito de una forma notablemente similar a un cigarro moderno o un ovni en forma de cigarro, y dice lo siguiente: cuando en el sol y la luz de la luna un hermoso arco iris y un rayo encendido fueron vistos por encima de la iglesia de Santa Estefanía, todo esto fue seguido por una violenta epidemia en Austria, Schwabia, Augsburg, Württemberg, Nuremberg y en otros lugares, arrasando con seres humanos y rebaños. Las observaciones de los fenómenos extraños en el cielo normalmente ocurrieron desde algunos minutos hasta un año antes de
de que brotara la peste. Donde hubo vacío entre una observación determinada y la llegada de la peste, se reportaba algunas veces un segundo fenómeno, la aparición de figuras horribles de aspecto humano y vestidas de negro. En muchas ocasiones fueron vistas esas figuras bordeando las aldeas y ciudades, y su presencia era la señal de un inmediato brote de epidemia. En un resumen escrito en el año de 1682 se habla de una visita así un siglo antes. En Brandenburgo, Alemania, aparecieron en 1559 unos hombres horribles, de los cuales fueron vistos primero unos 15 y más tarde 20. Los primeros tenían sus pequeñas cabezas colocadas por el lado posterior, y los otros tenían espantosas caras, y llevaban largas guadañas con las que cortaban la avena, así que el crujido de las guadañas fuera oído a gran distancia, pero la avena quedaba en pie. Cuando se le acercaban a algunas personas, al verlo se iban corriendo con sus segadoras. La visita de esos hombres extraños a los campos de avena era seguida por un severo brote de peste en Brandenburgo. Este incidente hizo surgir importantes preguntas. ¿Quiénes eran esas misteriosas figuras? ¿Qué eran esos largos instrumentos parecidos a las guadañas que ellos portaban y que emitían un sonido similar a una segadora? Parece que esas guadañas pueden haber sido grandes instrumentos diseñados para rociar veneno o gas con carga bacteriológica, similares a las aspersoras agrícolas. Esto significaría que los pobladores malinterpretaban el movimiento de las guadañas como un intento de cortar la avena, cuando de hecho los movimientos eran acciones para rociar con aspersores a las ciudades y campos. Hombres similares vestidos de negro fueron reportados en Hungría y dicen lo siguiente: en el año de Cristo de 1571 fue visto en Kremnitz, en los pueblos montañeses de Hungría, por el día de la ascensión en la tarde, una muy grande perturbación, la más grande de todas, cuando sobre Schlesberg allí apareció tanto jinete negro que prevalecía la opinión de que los turcos estaban haciendo una invasión secreta, pero quienes rápidamente desaparecieron otra vez, y llegado a este punto se desató una terrible peste en el vecindario. Los extraños hombres vestidos de negro, los demonios y otras figuras horribles fueron vistas en otras comunidades europeas. Las terribles criaturas fueron con frecuencia observadas portando grandes escobas, guadañas o espadas que usaban para barrer o tocar a las puertas de los hogares de la gente. Los habitantes de esas casas caían enfermos con la peste después de esto. Es de estos incidentes que la gente creó la imagen popular de la muerte, representada por un esqueleto o demonio cargando una guadaña. La guadaña vino a simbolizar el acto de la muerte, segando a las personas como se corta el grano. Cuando miramos esta imagen obsesionante de la muerte, podemos, de hecho, estar en presencia de la cara de los alienígenas. De todos los fenómenos relacionados con la muerte negra, el que con más frecuencia aparece en los reportes es la mención de una extraña y nociva niebla o vapores, aunque no apareciesen los demás fenómenos que acompañaban a la peste. El señor Noll dice que esta bruma húmeda y pestilente constituía una característica que precedía a la epidemia y se mantenía a través de su curso total. Una gran cantidad de médicos de la época tomaban como diagnóstico que la niebla era la causante de la peste. Esta conexión fue establecida desde el mismo comienzo de la muerte negra, como lo dice el señor Noll. El origen de la peste cae en China. Se dice que allí comenzó la tormenta ya en el año de 1333, después de una terrible niebla que emitía un horrible hedor e infestaba el aire. Otra narración recalca que la peste no se contagiaba de persona a persona, sino que se contraía por la respiración, cuando se inhalaba el aire mortalmente hediondo. Y dice lo siguiente: durante todo el año de 1382 no hubo viento, en consecuencia de lo cual el aire se volvió putrefacto, así que brotó la epidemia y la peste no pasó de un hombre a otro, sino que cada uno de los que murieron por ella la tomaron directamente del aire. Informaciones sobre la bruma letal y la niebla pestilente llegaron de todas partes del planeta, infestado por la peste. Una crónica de Praga describe la epidemia en China, la India y Persia, y el historiador florentino Matteo Villani, quien se tomó el trabajo de su hermano Giovanni después que éste murió de peste en Florencia, repite el cuento de los terremotos y la bruma pestilente de un viajero por Asia.
El mismo historiador continúa diciendo lo siguiente: un incidente similar con terremoto y bruma pestilente fue reportado desde Chipre y se creyó que el viento había sido tan venenoso que los hombres caían fulminados y morían de esto. Y añade: los cuentos alemanes hablan de una niebla pesada de hedor horrible, la cual avanzaba desde el este y se esparcía por sí misma sobre Italia. El autor establece que en otros países la gente estaba convencida de que los que contraían la enfermedad de la peste lo hacían de la misma manera como era común descrita, cuando ésta llegaba desde las calles como una bruma pálida. El historiador resume bastante dramáticamente lo siguiente: la tierra misma parecía estar en un estado de convulsión, sacudiéndose y escupiendo, trayendo viento muy pesado y venenoso que destruía animales y plantas, y que llenaba a los pantanos de insectos que ayudaban a completar la destrucción. Sucesos similares son repetidos por otros escritores. Un diario de 1680 refiere este insólito incidente. Entre Eisenberg y Domberg, 30 ataúdes fúnebres, todos cubiertos con ropas negras, fueron vistos a plena luz del día. Entre ellos y sobre un ataúd, un hombre negro estaba de pie con una cruz blanca. Cuando todo esto hubo desaparecido, llegó un gran calor que la gente en ese lugar difícilmente soportaba. Pero cuando el sol se puso, ellos percibieron un dulce perfume, como si ellos estuvieran en un jardín de rosas. Por este tiempo estaban todos ellos sumidos en una gran perturbación. Después de esto, la epidemia se instaló en Turingia y en muchos lugares. Una niebla azul también fue reportada en conexión con el brote de cólera en Inglaterra en el año 1832 y entre los años 1848 y 1849. Las plagas tenían un significado religioso muy marcado en la antigüedad. En la Biblia se dice que eran las plagas el método utilizado por Jehová para castigar a la gente por sus pecados. Los agüeros o presagios, precediendo a los brotes de la muerte negra, se parecen mucho a los agüeros relatados en la Biblia. Los hombres enfrentados al terror de la muerte negra estaban impresionados por la cadena de acontecimientos sufridos hasta el final de la peste y por los relatos de la llegada de la pestilencia en el siglo XIV, caso que fue seleccionado como ejemplo de los acontecimientos de mal agüero entre los que deben haber ocurrido en los años precedentes al brote epidémico de 1348, el cual se pareció bastante a las 10 plagas de los faraones: trastornos en la atmósfera, tormentas, extrañas invasiones de insectos y fenómenos celestes. Además, la forma bubónica de la peste era muy parecida, si no idéntica, a algunos de los castigos impuestos por Dios relatados en el Viejo Testamento, donde dice lo siguiente: pero la mano del Señor fue puesta con fuerza sobre el pueblo de Asdod y la destruyó y los mató con dolorosos tumores. En Samuel 5:6 dice lo siguiente: la mano del Señor fue contra la ciudad Gad con una muy grande destrucción, y él mató a los hombres de la ciudad, incluso jóvenes y viejos, y ellos tenían bubas en sus partes secretas. En Samuel 5:9 se dice lo siguiente: había una mortal destrucción a través de toda la ciudad, la mano de Dios era muy dura con ella, y los hombres que sobrevivieron fueron afectados con tumores, y los gritos desde la ciudad llegaban a los cielos. El aspecto religioso de la muerte negra medieval fue incrementado por los informes de sonidos atronadores en conexión con los brotes de la peste. Los sonidos eran similares a los descritos en la Biblia como acompañantes de la aparición de Jehová. Extrañamente, son ellos también los sonidos comunes en algunos de los testimonios de los observadores de ovnis. Durante la peste de 1565, en Italia, rugidos de truenos se oían día y noche como en la guerra, junto con un alboroto y el ruido como de un ejército enorme. En Alemania, en muchos lugares se escuchó un ruido como si una carroza fúnebre estuviera pasando por la calle. Ruidos similares acompañaban extraños fenómenos aéreos en la extraordinaria visión en relación a la peste en Inglaterra. Los objetos descritos permanecieron visibles por más de una semana y parecían ser un verdadero cometa o planeta como Venus. No obstante, que algunos de los otros objetos pudieran ser etiquetados como no identificados. El historiador Walter George Bell, fantaseando sobre lo escrito en la época, lo resume de esta manera: tarde, en las oscuras noches de diciembre del año 1664, los ciudadanos de Londres se sentaron a mirar una nueva estrella brillante, con enorme ruido sobre todo. El rey Carlos II y la reina la observaban fijamente desde la ventana en Whitehall. La estrella salió más o menos
por el este, no alcanzando una gran altitud y hundiéndose debajo del horizonte por el sureste, entre las 2 y 3 de la madrugada. En una semana o dos desapareció y luego llegaron cartas de Viena notificando la visión de la luz brillante como un cometa y en el aire la aparición de un objeto como un ataúd, lo cual ocasionó gran ansiedad de pensamiento entre la población. Erfurt vio con esta otras terribles apariciones y algunos oyeron ruidos en el aire como de fuegos artificiales o sonidos de cañones y tiros de mosquetas. Se corrió el rumor que una noche en el siguiente febrero cientos de personas habían visto llamas de fuego durante una hora completa, las cuales parecían estar desde Whitehall hasta St. James y luego regresaba otra vez a Whitehall y posteriormente desapareció. En marzo apareció en el cielo el más brillante cometa visible durante 2 horas después de la medianoche y continuó así hasta el amanecer. Con tales portentos llegó acompañada la más terrible y gran peste en Londres. Otros presagios menos frecuentes fueron reportados también en conexión con la muerte negra. Algunos de aquellos fenómenos obviamente eran ficción y cuando eran así la noticia no se regaba mucho y era muy raro cuando salían de las comunidades de origen. Las citas precedentes proporcionan evidencia de que los ovnis, es decir, la sociedad custodia, bombardeó a la raza humana con enfermedades mortales. Esta evidencia es particularmente intrigante cuando consideramos las declaraciones hechas por una cantidad grande de contactos modernos con ovnis, quienes dicen que ellos solo repiten mensajes que la sociedad ovni le han dado para la humanidad. Algunos de ellos declaran que los alienígenas están aquí y que ayudan a la humanidad, erradicando las enfermedades de la Tierra. La civilización alienígena se dice que no padecen enfermedades. Si la civilización custodia es verdaderamente saludable, quizás lo es solo porque no es bombardeada a sí misma con armas bacteriológicas. Si verdaderamente los alienígenas intentan traer la salud a la raza humana, puede ser que lo que todos ellos necesitan hacer es parar con la aspersión en el aire terrestre de agentes biológicos infecciosos.